Con casi 5 millones de hectáreas sembrados a lo largo del país y una producción estimada a cosecha de 37 millones de toneladas, un 23% más que la campaña pasada, el maíz crece no solo en superficie y tecnología, sino también pisa fuerte en la rotación. Para alcanzar los máximos rendimientos es necesario no solo buena genética y tecnología, sino también adaptar a cada ambiente la densidad y la fertilización. Claves que nos presenta a continuación desde Córdoba el especialista Agustín Bianchini. Somos de campo. YPF Directo. Auspicia la Liga de la Sustentabilidad de APRESID. La brecha de rendimientos entre el manejo promedio de productor y el potencial real siempre genera entusiasmo. Agustín Bianchini cuenta cómo prueban diferentes híbridos, densidades y paquete nutricional, buscando elevar los techos productivos en maíz y acercarse a los estándares de los dignos representantes de la Liga de la Sustentabilidad. Nosotros ya esta es la tercera campaña que estamos trabajando en lo que es las diferentes herramientas de manejo y tecnologías disponibles en el cultivo de maíz, donde además de lo que veníamos trabajando en años anteriores, sumamos la variable genética. En esta oportunidad estamos evaluando 3 materiales que ya están disponibles en el mercado y esos 3 materiales los estamos evaluando con 3 densidades y 3 niveles de nitrógeno. Justamente porque creemos que son algunas de las variables que más afectan la productividad del cultivo de maíz. En el caso de densidad, estamos utilizando la densidad recomendada para cada uno de esos materiales, que está en alrededor de unas 89.000 a 91.000 plantas por hectárea, y también estamos usando la mitad de la densidad recomendada, es decir, unas 40.000, y el doble de la densidad recomendada, unas 160.000 plantas por hectárea. La idea de ese contraste, de esa situación contrastante, es ver cómo responde el cultivo de maíz a esa situación de densidades tan variables. Y a eso, a su vez, lo estamos combinando con 3 niveles de nitrógeno, un tratamiento sin fertilización nitrogenada, que como podemos ver, el cultivo de maíz es muy deficitario, necesita altas cantidades de nitrógeno y cuando este nutriente no se aplica, se nota muy claramente la deficiencia. Una dosis recomendada para ese híbrido y apuntando un rendimiento de alrededor de 12.000 kilos, 12.500 kilos, que la dosis recomendada estuvo entre los 120 y los 150 kilos de nitrógeno aplicados y una dosis alta de nitrógeno de 300 kilos por hectárea, que equivale a unos 650 a 700 kilos de urea, justamente para ver la interacción que existe entre el nitrógeno, la densidad y cada uno de esos 3 materiales. Bianchini muestra el resultado de los diferentes ensayos, empezando por el de la subdosis de fertilización. Esto es la franja donde no se aplicó nitrógeno y se utilizaron 160.000 plantas por hectárea. Como puede verse, una planta con una deficiencia de nitrógeno muy severa y un tamaño de espiga muy reducido y reabsorción de granos en la punta de espiga. Acá estamos viendo la parcela que tiene 160.000 plantas por hectárea y la dosis de nitrógeno aplicada acá fue de 300 kilos. Como se puede ver, espigas de un tamaño prácticamente el doble de las que veíamos en la parcela sin fertilización nitrogenada, como podemos ver acá. Prácticamente granos hasta la punta de la espiga y si vemos la hoja, un color verde intenso que nos está mostrando que la nutrición nitrogenada en esta situación fue apropiada. Si vamos a las hojas basales, también tenemos hojas verdes o de un color verde intenso hasta debajo de la espiga. Acá estamos en la parcela que tiene la densidad recomendada para este material, que es de alrededor de 90.000 plantas por hectárea, y en este caso sin aplicación de nitrógeno. Esto no es algo que haría un productor, porque obviamente un productor va a aplicar algo de fertilizante. De todos modos, lo que se puede ver acá es una situación bastante mejor que con 160.000 plantas, a pesar de que no tiene nitrógeno. Se ve una deficiencia de nitrogenada no tan severa y una espiga de mejor tamaño, aunque también vemos que está faltando nitrógeno. En este caso se apuntó a un rendimiento de 12.500 kilos de maíz por hectárea.
En este caso se está apuntando a un rendimiento de maíz de 12.500 kilos por hectárea. La densidad utilizada para este material es de 90.000 plantas por hectárea. Bianchini explica los resultados obtenidos en la parcela con buen aporte de nitrógeno y una densidad alta de 90.000 plantas por hectárea. En este caso estamos viendo la parcela que tiene 300 kilos de nitrógeno con la densidad de siembra recomendada para aspirar a un rendimiento de 12.500 kilos. En este caso la densidad de plantas recomendada es de 90.000 por hectárea. Como podemos ver, una espiga de muy buen tamaño, si bien faltan algunos granos en la punta, prácticamente una deficiencia de nitrógeno muy baja, lo que podemos ver en una hoja de un color verde intenso, prácticamente no tiene amarillamientos o colores verde pálidos, y espigas de muy buen tamaño. Incluso en esta espiga vemos que tenemos granos hasta en la punta. Y al igual que en la planta anterior, un color verde intenso en toda la hoja, lo que nos está dando una idea de la excelente nutrición nitrogenada. Esta es la densidad recomendada para este material para aspirar a un rendimiento de 12.500 kilos por hectárea, que es de 90.000 plantas. Como podemos ver, una espiga de muy buen tamaño y muy probablemente en esta situación se alcancen esos 12.500 kilos por hectárea. Acá lo que estamos viendo es la densidad de 40.000 plantas por hectárea, que probablemente no va a ser la densidad que sembraría un productor, sino más bien para esta zona 70.000 a 80.000 plantas por hectárea. De hecho, la recomendada para esta zona es de 90.000 plantas por hectárea para este material, pero acá estamos viendo qué ocurre cuando sembramos 40.000 plantas por hectárea y aplicamos 300 kilos de nitrógeno. Uno pensaría que este es un tamaño de espiga bastante pequeño, pero lo interesante es que acá en esta situación empezamos a tener una segunda espiga donde ya la productividad empieza a ser distinta. La espiga número 1, espiga número 2. Tenemos una excelente nutrición nitrogenada, prácticamente podemos ver las hojas del cultivo de maíz de un color verde intenso, de un color verde muy oscuro, lo que nos está dando una idea de la excelente nutrición nitrogenada. Y como podemos ver acá, 2 espigas en esta planta, 2 espigas en esta planta, 2 espigas en esta planta, y si nos seguimos metiendo adentro de la parcela también vamos a ver prácticamente todas las plantas con 2 espigas. 2 espigas acá, 2 espigas acá y así sucesivamente. Es decir que lo que alguna vez nos enseñaron que era que el maíz tenía poca plasticidad, en realidad la nueva generación de materiales que hoy está disponible en el mercado está empezando a comportarse de manera muy interesante, como es que si nos quedamos cortos de densidad empieza a poner una segunda espiga. Por supuesto que esto no quiere decir que haya que sembrar esta densidad, sino frente a situaciones de un estrés severo, este puede ser el comportamiento de este material. Actualmente existen herramientas que permiten hacer un seguimiento más de cerca del cultivo para ajustar la mejor estrategia en pos de la eficiencia. Estamos de hecho evaluando herramientas para mejorar el diagnóstico de la fertilización, como por ejemplo el análisis de suelo por un lado. También estamos sacando muestras de planta y esas muestras de planta hacemos mediciones de materia seca y a su vez sobre esas muestras hacemos análisis de nitrógeno para medir absorción. Y como nuevas tecnologías estamos evaluando el uso de drones con cámaras multiespectrales y tecnologías que ya hace unos años que están en el mercado, como son los sensores activos del tipo GreenSeeker, CropCircle y SPAD, justamente para evaluar cuál de todas estas herramientas o cuáles son las que al productor y al técnico le pueden brindar elementos para tomar decisiones respecto de la fertilización nitrogenada. Por supuesto que al momento de la cosecha, además de medir rendimientos, se miden componentes para tratar de entender cómo la densidad, la genética y el nitrógeno afectan los distintos componentes, el tamaño de espiga, los granos por espiga, la cantidad de espigas por planta, que seguramente va a haber diferencias, y a su vez la idea también es guardar muestras de grano para hacer el análisis de nitrógeno en grano. Todo esto con el objetivo de entender para ambientes como el sudeste de la provincia de Córdoba, en fechas de siembra temprana, cuáles son las mejores estrategias o combinaciones de estrategias que generan los mejores resultados.
Agustín Bianchini repasa los resultados preliminares entre un manejo y otro en un abanico que va de las 7 a las 14 toneladas y media. Este es el tercer año que estamos haciendo este tipo de ensayos. La experiencia de años anteriores es que habiendo trabajado con un material o solo un material, no como este año que estamos evaluando 3 materiales, la experiencia nos indicó que cuando no fertilizamos, cuando hacemos un planteo donde el productor no aplica ningún tipo de fertilizante, se logran, dependiendo del tipo de material, entre 7.500 y 8.500 kilos de maíz. Cuando fertilizamos con la dosis que aplicaría un productor de la zona, que podría ser el equivalente a 80-90 kilos de fosfato diamónico y alrededor de unos 120 kilos de urea, saltamos a alrededor de 10.500, 11.500 kilos, y los mejores resultados se obtienen cuando fertilizamos y usamos una alta densidad, y en esas situaciones llegamos a las 14 toneladas y media de maíz. Un tema muy importante es que cuando vemos las densidades, los años anteriores utilizamos 2 densidades, cuando vemos las densidades utilizadas en años anteriores, con la baja densidad y sin fertilizar prácticamente no hubo diferencias de rendimiento, al igual que con la fertilización del productor. Prácticamente pasamos de 11.500 a 12.000 kilos aumentando la densidad. El salto productivo más significativo se dio cuando pasamos de una baja densidad con la alta fertilización, donde pasamos de 12.000, 12.500 kilos a 14.500 kilos. Esto es pasando de 70.000 plantas por hectárea a 90.000 plantas por hectárea, y subiendo esa fertilización del productor o de la media del productor que decíamos de 80 a 90 kilos de diamónico a una mezcla de fertilizantes de alrededor de 150 kilos, en donde no solo utilizamos nitrógeno y fósforo, sino que también agregamos azufre y zinc, y después refertilizamos cuando el cultivo tiene entre 6 y 8 hojas con alrededor de unos 120 kilos de nitrógeno. Con ese tipo de manejo, en las campañas anteriores hemos logrado entre 14 y 14 toneladas y media. Estos son los resultados que hemos obtenido y lo que nos alienta a seguir realizando trabajos como de este tipo para ir alimentando esa base de datos y conocer en las distintas campañas cuáles son los resultados que se pueden obtener, ahora ya incorporando la variable genética, pero siempre pensando en lo que es densidad y nutrición como 2 de las variables que más incidencia tienen en el rendimiento del cultivo de maíz. Con una mayor inversión en semilla y fertilizante, el quid de la cuestión es determinar el resultado económico obtenido a partir de ese plus de rendimiento. No hemos hecho análisis económico, habría que hacerlo con los valores de fertilizante y de maíz, pero probablemente si uno se imagina que pasar de 70.000 a 90.000 plantas por hectárea no representa un costo significativo y uno está aumentando el rendimiento entre 2.000 y 2.500 kilos de maíz, creo que no hay que hacer mucho análisis económico para darse cuenta que el aumento de la densidad y una nutrición que acompañe a esa mayor densidad creo que es altamente rentable, sobre todo en situaciones como las actuales, donde ha mejorado mucho el precio del maíz y el precio de los fertilizantes no se ha incrementado tanto en proporción a lo que ha aumentado el precio del maíz. Dicho de otro modo, la relación insumo-producto actual es mucho más favorable de lo que era en el pasado, por lo menos hace un año atrás. Somos de campo. YPF Directo. Auspició la Liga de la Sustentabilidad de Aprecida.